Ok, buenos días de nuevo a todos. Bienvenidos a esta la última lección de nuestro curso juntos. Vamos a concluir el curso con un repaso y un refuerzo bíblico sobre lo que es la ley y lo que es el evangelio y cuál es el propósito de cada uno de esos mensajes, y por qué necesitamos aplicarlos correctamente en nuestras vidas. Así que comencemos con una oración pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Querido Espíritu Santo, enséñanos a ser como el profeta Natán, quien fue a David a mostrarle su pecado y también a mostrarle su perdón. Ayúdanos a aplicar la ley y el evangelio a nuestros propios corazones mientras buscamos aplicarlos a los corazones de las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien. Entonces, tenemos estos siguientes tres objetivos para nuestro tiempo hoy. Vamos a aprender a usar y aplicar correctamente la ley y el evangelio. Vamos a reconocer nuestra necesidad de escuchar constantemente la ley y el evangelio como cristianos. Y también recordar y reafirmar que el mensaje principal de la Biblia es el evangelio, o sea, Jesucristo como el Salvador del mundo. Entonces, al repaso de las preguntas sobre el video. Y de hecho, la primera pregunta que les envié no era sobre este video tanto, sino un repaso. Y me equivoqué, yo pensé que era repaso de la lección 1. De hecho, es repaso de la lección 2 de este curso. Pero a ver si alguien puede recordar cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia y cuál es el propósito de cada uno. ¿Alguien puede recordar? Esto sí será parte del proyecto final. Entonces es importante saberlo. Yo veo que Joel Profesor, levantó su mano. Joel levantó su mano. Vamos a escuchar a Joel primero. Amén. Pastor, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado, las dos enseñanzas principales, la ley, ¿verdad? Y el evangelio, tal como se llama este curso. Bueno, y en la ley vimos que es la que nos enrostra, ¿verdad? Nuestro pecado, ¿cierto? Porque dice que la ley es dura, ¿verdad? Ujú. Y el evangelio, bueno, es el que nos habla de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, por el cual el único que podemos tener salvación. Eso sería bastante. Ok, excelente, muy buen resumen. ¿Alguien más quería agregar a la buena respuesta de Joel? Veo que Wilber levantó su mano. Wilber, por favor. Sí, pastor, efectivamente, es la ley y el evangelio. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Ujú. Es la ley y el evangelio y la explicación de la ley es espejo, es freno y es guía también para nuestra vida, ¿no? O sea, lo que dijo el hermano es exacto, o sea, nos enseña de cómo somos, si estamos bien o estamos mal. O sea, nos enseña cuando estamos en pecado y a lo mismo también nos enseña a frenarle y también nos guía. Ok. Sí, muy cierto. Y de esos tres propósitos que vimos, espejo, freno, guía, el más importante es el espejo, ¿verdad? Que nos muestra Sí. nuestros pecados y nos llama al arrepentimiento por ellos. Muy bien. Vamos a escuchar de Pedro. Pedro levantó su mano y luego continuamos. Pedro, por favor. Buenos días, hermano, gracias. Buen día. Eh, sí, las dos enseñanzas principales de la Biblia son la ley y el evangelio. Eh, las dos son de Dios y necesitamos las dos en nuestras vidas. Ujú. La ley es lo que Dios quiere que hagamos, lo que no quiere que hagamos y lo que quiere que seamos. Y el Ujú. propósito es mostrarnos que no estamos a la altura de los estandartes de Dios. La Ujú. ley nos dice que Dios odia tanto al pecador
como al pecado. Y Dios no puede vivir con unos pecadores a su lado. Amén. Ok, y luego el mensaje del Evangelio es que Dios ama al pecador y envió a Jesucristo para ser castigado en nuestro lugar y así podernos perdonar y salvar de nuestros pecados. Muy bien, vamos a dar un resumen de lo dicho entonces. Los dos mensajes principales de la Biblia son la ley y el Evangelio. Y vimos en la clase 2 que estos dos mensajes se encuentran a lo largo de la historia bíblica. Entonces, no es que Antiguo Testamento es ley, Nuevo Testamento es Evangelio. Hay ley y Evangelio en los dos testamentos. La ley es lo que Dios manda y prohíbe su voluntad para nuestras vidas. Y Romanos capítulo 3 dice que su propósito principal es como espejo. Pablo dice ahí, nadie será salvo, nadie será justificado por sus obras de la ley. Más bien, por medio de la ley cobramos conciencia del pecado. O sea, la ley nos hace ver nuestros pecados, su seriedad, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, y así prepara nuestros corazones para escuchar el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de salvación en Cristo. En su sentido amplio, el Evangelio significa solo buenas noticias y es cualquier buena noticia sobre Dios en la palabra, que Él nos ama, sus promesas para nuestras vidas, pero en un sentido más estrecho, son específicamente esas buenas noticias que Cristo vino y como nuestro sustituto con su vida perfecta y su muerte en la cruz nos ganó perdón y vida eterna por cada ser humano. Entonces el Evangelio, su propósito es consolarnos con las noticias que somos perdonados y también tiene el propósito de obrar la fe en Cristo en nuestros corazones. Eso lo hallamos en Romanos capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio obra la fe en Jesús en nuestros corazones. Muy bien. Entonces, continuamos y después de todas las preguntas de repaso, tomamos un espacio para sus preguntas. Segunda pregunta es, ¿qué son 3 ejemplos mencionados en el video que no son buenos usos de la ley? ¿Alguien puede recordar? Por lo menos darnos un ejemplo mencionado en el video de un mal uso de la ley. Edgar levantó su mano. Muchas gracias, Edgar. Por favor, escuchemos a Edgar. Buenos días. Buen día. ¿Cuáles son los 3 otros malos usos de la ley mencionados? Le voy a mencionar uno acá, que es no usar la ley para hacer malas obras. Ok, no debemos usar la ley para hacer malas obras, dijo. Sí, señor. Ok, sí, eso sería un mal uso de la ley. Si alguien trata de utilizar la ley de Dios para pecar contra ella. No creo que fuera mencionado así en el video, pero estoy de acuerdo con su respuesta. Eso sería otro mal uso de la ley. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir aquí? Yo veo que Pedro levantó su mano. Podemos escuchar. ¿Se puede recordar un mal uso de la ley según el video, Pedro? Gracias, hermano. Yo coloqué aquí en esa segunda pregunta que estamos uno de los mencionados, que estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. Y en segundo puse que el punto principal de la ley es reformar nuestro comportamiento, porque nadie puede salvarse por medio de la ley.
Y en Ok. otro coloqué que otro propósito que Jesús Le puse en mudo su micrófono porque vamos a dar a otro estudiante una oportunidad, Pedro, de gracias, contestar hermano, la disculpe, tercera. No, no hay disculpe. problema, Pedro. Sí, sí, sí. Bueno, yo le voy a Entonces, nombrar uno. Yo hice tres, pero le voy a nombrar uno para darle oportunidad a los demás. ok. El principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento, porque nadie puede salvarse por medio de la ley. Ok, excelente. Muchas gracias por compartir ese. Entonces, mal uso de la ley es tratar de usarlo para reformar el comportamiento de alguien. Hablaremos más de eso enseguida. Ok, ahora veo la mano de Magda y luego María del Rosario. Magda, por favor. Pastor, sí, señor. Otra manera de no usar la ley es que el propósito principal de Jesús fue ser para nosotros un ejemplo a seguir. Ok, muchas gracias. Pastor, pero Entonces, yo sé que en el momento no hay las preguntas y va a haber un espacio para eso, pero ujú, honestamente yo no entendí. No entendí y por las respuestas de los otros hermanos o compañeros veo que tampoco está muy claro porque dice, el primero que habló dijo, no estamos obligados a hacer, no, dijo, estamos obligados a hacer buenas obras. Y en el video, no, o sea, es como no debemos usar la ley. Entonces, no estamos obligados a usar la ley para ujú. hacer buenas obras. Pero igual Sí, no me quedó claro, no me enseguida quedó claro lo que... enseguida vamos a explicar todo esto. Y si quedan dudas, Ok, Magda, entonces puede hacerlas después. ¿Ok? ok, Excelente. Entonces gracias, pastor. escuchemos, sí, no hay de qué, escuchemos una respuesta más de María del Rosario. Por favor, María. Gracias. Bueno, el mal uso de la ley es, por ejemplo, predicarle a alguien y decirle, por ejemplo, no adulterarás y decirle que es adúltero, pero que empiece a hacer buenas obras para que sea salvo. Esa sería una mal uso de la ley. O condenarlo sin presentarle el evangelio, sin decirle, bueno, eres adúltero, pero Dios en su misericordia, y en su gracia te perdona, pero ya no lo Mm, hagas. Bueno, ese sería mm. ya el uso correcto, ¿no? De la ley con el evangelio. Bueno, es un ejemplo que pongo así. Y muchas gracias. Entonces, sí, dio dos buenos ejemplos que son muy semejantes a los que vamos a mencionar enseguida. Uno sería, y después de usar bien la ley y mostrarle a alguien su pecado, empezar a utilizar la ley para animarle a tratar de salvarse, con cambiar o con hacer algo bueno. Eso sería animarle a justificarse por sus obras, que es otro pecado. La Biblia lo condena. No se puede justificar nadie por sus obras, solo por medio de la fe en Cristo. Somos declarados inocentes, perdonados. Entonces, sí, y otro sería no compartir nada de evangelio después de que se arrepienta. Tomando el ejemplo de Natán y David, que vieron en el video, ¿verdad? Si al arrepentirse David, Natán le dice, ya no hay esperanza para ti, Dios te va Así, a condenar. Eso sería horrible. No, es en ese caso cuando necesita uno escuchar, Dios te ha perdonado, no vas a morir. El evangelio, la buena noticia para los arrepentidos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de esto un poco más, profundizar. El primer mal uso de la ley es, que fue mencionado por el video, es lo siguiente. Estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. Otra forma de decir esto es, tú tienes que obedecer, o sea, utilizar la ley para tratar de motivar la obediencia. Y voy a explicar, porque esto podría sonar un poco raro a algunos de ustedes, pero vamos a explicar con lo que ya hemos aprendido por qué es malo hacer eso.
Primero, aprendimos que Cristo nos ha salvado de tanto la acusación o condenación de la ley, también nos salvó de la obligación de la ley. Recuerden, Jesús con su vida perfecta en nuestro lugar, Él cumplió ese requisito por nosotros. Por su obediencia, ahora Dios la acredita a nosotros, como si lo hubiéramos hecho nosotros. Así que ya no estamos bajo la obligación de la ley, de obedecerla. Pero recordemos lo siguiente, si tratamos de obligar a alguien a hacerlo por la ley, va a resultar en una motivación pecaminosa, pero no buenas obras. Ustedes que tienen hijos en casa, ustedes saben esto. Ustedes con amenazar a sus hijos con un castigo, pueden forzarles, obligarles a obedecer, pero lo hacen con motivos puros, lo hacen por amor, no, lo hacen obligados o por miedo. Y en nuestra relación con Dios, obediencia obligada o por miedo no le agrada, no le agrada. Y esa es la única obediencia que la ley puede obedecer, puede producir. Si yo uso la ley y digo, ustedes tienen que hacer esto, Dios se va a enojar con ustedes, va a producir una obediencia por miedo o obligación que no le agrada a Dios. Por eso es mal uso de la ley. Más bien, el Evangelio nos enseña que Cristo nos salvó de la condenación de la ley y de la obligación de la ley. Y eso produce en nosotros un nuevo ser, una nueva actitud que por amor a Jesús quiere obedecer a Dios. Entonces somos motivados ahora no por obligación, sino por gratitud, por el Evangelio, por lo que Dios ha hecho por nosotros. Hebreos 12:28, que se cita allí, dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, o sea, salvación eterna, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Es la buena noticia que Dios nos ha dado un reino inconmovible, o sea, vida eterna, a que nos mueve en gratitud a servirle de corazón. Y solo el Evangelio puede obrar esa gratitud de corazón. Solo el Evangelio me puede motivar a obedecer, no por obligación o miedo, sino por amor a Dios. Y ese es un motivo que sí le agrada a Dios. Ok, vamos a tomar sus preguntas sobre todo esto justo después, pero obligar a alguien con la ley a hacer lo bueno es un uso malo de la ley. No resulta en obediencia de corazón, solo por miedo o obligación, y eso no le agrada a Dios. Ok. Otro mal uso de la ley es tratar de usar la ley para reformar el comportamiento. O sea, tratar con fuerte proclamación de ley, de las amenazas de Dios, de mejorar la conducta de alguien. Y por razones semejantes al primer mal uso de la ley. La Biblia nos dice que la ley no puede cambiar para bien nuestro corazón. Piénsenlo, si yo, por ejemplo, soy dictador de un país y yo pongo la ley que todo vecino tiene que usar su dinero para ayudar a los necesitados en su barrio, y si no, va a haber una multa. Los ciudadanos tal vez obedezcan por fuera, pero no lo van a hacer por amor a los necesitados en sus barrios. Lo van a hacer obligados o por miedo de la multa. Mi ley tal vez cambió su comportamiento externo, pero no cambió su corazón. No les dio un amor por los
los pobres en su barrio, ¿verdad? Así es la ley de Dios también. La ley de Dios nos puede hacer ver nuestros pecados, nos puede hasta conducir al arrepentimiento, pero no nos puede hacer amar a Dios. Entonces, a Dios, ¿qué es más importante? ¿El corazón o el comportamiento externo? El corazón, ¿verdad? El hombre mira a la apariencia, dice Dios, pero yo miro al corazón. Entonces, un cambio de corazón solamente el Evangelio lo puede producir. Recordar aquí también, buen comportamiento no nos puede salvar ni agrada a Dios si es por motivos incorrectos. Y esos son los únicos motivos que la ley puede producir. Obligación o miedo no va a producir amor por Dios. Entonces, el propósito principal de la ley no es reformar nuestro comportamiento. Ese cambio de corazón y vida lo produce el Evangelio, las buenas noticias. El amor de Dios engendra en nosotros amor para Él. El propósito principal de la ley, más bien, es preparar nuestros corazones para escuchar el Evangelio, con mostrarnos nuestros pecados. Y el tercer mal uso de la ley que fue mencionado en el video es convertir la vida perfecta de Jesús en solamente una ley divina. Ahora, Jesús vino para darnos un ejemplo que seguir. Se puede entender correctamente, porque hasta Dios en la Biblia nos llama a seguir el ejemplo de Jesús. Efesios 5, 1 y 2 dice eso. Sed pues imitadores de Dios, andad en amor como también Cristo nos amó. Entonces nos llama a imitar a Dios, nos llama a imitar a Cristo en su vida. Está bien. Pero si ese es el enfoque principal que damos, recuerden, estamos enfocándonos ahí en lo que Dios exige de nuestras vidas. Tú tienes que seguir el ejemplo de Jesús. Y esa ley nos va a hacer mostrar nuestros pecados. ¿Es siempre seguir el ejemplo de Jesús? Tengo que confesar que no. Entonces, si esta es la razón principal por la cual Jesús vino, nosotros quedamos perdidos. Él no cumplió su misión porque no hemos seguido su ejemplo. Eso nos hace ver nuestro pecado. Entonces tenemos que recordar el propósito principal por el cual Jesús vino. No era ponernos un ejemplo, era salvarnos por las veces que hemos pecado con no seguir su ejemplo. Jesús mismo dijo eso, ¿verdad? El Hijo del Hombre vino para rescatar a los perdidos. Entonces, su obediencia perfecta no era solo ponernos un ejemplo, ni mayormente. Era sobre todo para salvarnos como nuestro sustituto. Él estaba viviendo la vida perfecta que nosotros debíamos haber vivido en nuestro lugar para darnos el récord, el registro de su obediencia, para que ahora Dios nos considere a nosotros hijos completamente obedientes. Su justicia, su santidad de vida ahora nos cubre a nuestras fallas. Ok, entonces, una pregunta más. Según el video, ¿cómo usó el profeta Natán correctamente la ley y el evangelio, su trato con David en 2 de Samuel 12? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Profeta Natán usando correctamente la ley y el evangelio en su trato con David. Creo que Wilber levantó su mano. Primero escuchamos de Wilber, luego de Joel. Pues puedo entender ahí, pastor, que David pues, le demostró
el profeta Natán de qué manera había pecado, usando como ejemplo a otra persona para demostrarle o sea, lo acorraló, se podría decir, ¿no? Entonces, él se dio cuenta, pues, después al final que le dijo, esa persona era él. Ok. Sí, con mucha sabiduría, contó una historia, ¿verdad? Que iba a tocar su corazón y luego le acusó de frente de ser el hombre que pecó contra Dios. Gracias por compartir. Escuchemos Amén. también veo que Nimia levantó su mano. Excelente. Nimia, por favor, quería aportar aquí. Buenos días. Bueno, sí, profe, ahí vemos, pues, como Natán le hace ver primeramente, por medio de ese ejemplo, su pecado, ¿verdad? Pero no lo deja allí, sino que también le dice, bueno, no morirás. O sea, su pecado estaba siendo perdonado por aquel que todo lo puede. Entonces vemos ese amor de Dios. Hasta hoy es igual. Podemos estar en pecado, pero esto no nos llama a pecar. Más bien nos llama a tener sumo cuidado de guardarnos de pecar contra Dios, pero Él está ahí, aunque si por alguna razón como humanos podemos pecar, pero está el amor de Dios para nosotros. Buenos días. Ok, gracias, Ese Nimia, es mi por su aporte. aporte. Gracias por su aporte. Escuchemos también de Joel y luego demos un resumen. Joel, por favor. Bien, de acuerdo a lo que pudimos ver en el video, Natán en cierta forma le presenta, ¿cierto?, algún tipo de imagen para darle a conocer, ¿verdad?, su pecado, se lo enrostra y le dice tal cual, una vez que termina, ¿cierto?, de hacerle esta analogía, le dice, ese eres tú, mi rey, pero le dice también, le muestra ahora la gracia por medio del Evangelio, ¿cierto?, donde le dice que ha sido perdonado porque por medio, ¿cierto?, de un futuro integrante, digamos, de su familia, iba ahora a alcanzar esta salvación. Creo que por ahí va el tema. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Entonces vamos a hacer hincapié sobre estos dos puntos que ustedes han mencionado. Natán usó la ley para mostrar a David su pecado. Parece que por casi un año después de cometer adulterio con Betsabé y también matar, ser responsable por la muerte de su esposo, parece que David vivió sin arrepentirse. Y no sabemos por qué excusaba su propio pecado, lo ignoraba, pensaba que Dios estaría bien con lo que hizo. No sabemos, no nos cuenta la Biblia eso, pero sí nos cuenta que en amor Dios envió al profeta Natán para arreglar eso, porque David hubiera sido perdido si no fuera por esto. Entonces, al llegar, Natán le hace ver su pecado. Sí, cuenta la historia, dice, tú eres el hombre, y luego explica lo serio que lo que hizo es. Um, y qué es la reacción de David. Él se arrepiente, él dice, he pecado contra el Señor. Es una confesión breve, pero muestra su arrepentimiento. Entonces, sí, mostró su pecado con tacto y seriedad y no compartió ningún evangelio con David hasta que había arrepentido de lo que hizo. Pero una vez que se arrepintió, he pecado contra el Señor. Las primeras palabras de la boca de Natán eran, el Señor ha quitado tu pecado, no vas a morir. Entonces, inmediatamente, sin requisitos, sin condiciones, él anunció el perdón de Dios. Y es cierto que después él anunció que iba a haber unas consecuencias por lo que él había hecho, pero no eran castigo, eran para el bien de David, iban a mantenerlo fiel
en su relación con Dios después, y no eran condiciones del perdón. El perdón era sin condiciones. Así siempre es el perdón de Dios, gratis, por medio de la fe en Cristo, quien pagó el precio por ese perdón por nosotros. Ok, muy bien. Entonces, podemos tomar una pausa aquí, un espacio para sus preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen sobre este tema? Yo veo que Pedro levantó su mano y luego escuchamos de Luis. Comencemos con la pregunta de Pedro. Mi pregunta es, bueno, más que pregunta, una reflexión, pero hay una pregunta. La pregunta es que allí, en ese caso, David no fue que quedó excepto de castigo alguno porque tuvo consecuencias. Entonces, mi pregunta es, en cada error que se cometa, cada pecado trae una consecuencia. En este caso, hubo consecuencias para David, como lo vemos allí en la historia, porque es una historia que enseña mucho. Gracias, hermano. Sí, sí, es importante que diferenciemos entre una consecuencia del pecado y castigo divino por un pecado. Porque hay versículos bíblicos que nos aseguran que el castigo divino para todo pecado, Cristo lo sufrió en la cruz en nuestro lugar. Entonces, como Romanos 8, versículo 1 dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. O sea, los que creemos en Él, ya no hay castigo, somos completamente perdonados. Pero sí, en su sabiduría a veces Dios deja consecuencias de pecados en nuestras vidas para nuestro bien, para nuestro bien. Ahora, Um, pregunto ahí, por lo menos habla, la palabra de Romano dice que no habrá castigo para nuestras vidas, ¿verdad? Refiriéndose al caso cuando Cristo nos quita el pecado, porque Él nos limpió del pecado, pero no habrá pecado si nosotros hacemos las cosas que Dios le agrada, porque si continuamos cometiendo pecados vamos a tener consecuencias y responsabilidades. Entonces esto no es que nos exonera. Cristo, yo diría, abrió el camino, pues, para entrar nuevamente a ser participante del reino de Dios, pero cumpliendo con el evangelio de Cristo. Amén. yo creo que usted acaba de hacer la ley una obligación, que es un mal uso de la ley. Usted dijo, tenemos que cumplir los requisitos que Cristo nos puso. Por lo menos esa fue la impresión que Bueno, yo escuché. discúlpeme si hablé mal, pero no tuve la intención de decir que la ley, porque yo soy de los que dice que la ley es una obligación y el evangelio es un amor. Entonces, también diferencio de ahí, porque el evangelio yo lo veo como el amor de Dios para nosotros, la misericordia. Y la ley lo veo como el castigo obligatorio que se vivió durante los tiempos antes de Cristo. Pero no fue mi intención esa. Discúlpeme, o sea, la intención fue que yo quise preguntar fue, Cristo nos limpió del pecado, ya no necesitamos que alguien nos lo haga por nosotros. Ahora, ahí nosotros tenemos que aplicar algo para mantenernos limpios. ¿Cómo es ese proceso entonces? Ahí quiero yo que me lo explique. Gracias. Sí, Cristo nos limpió y nos mantiene limpios de nuestro pecado. Entonces, por medio de la fe en Cristo tenemos perdón y nos sigue perdonando día tras día. Hablaremos de la importancia en la vida cristiana de aplicar la ley y el evangelio a nosotros mismos todos los días. Porque la ley diariamente nos hace ver, sigo pecando contra Dios, nos da arrepentimiento y luego el evangelio nos asegura de nuevo que somos perdonados. Y así Jesús nos mantiene en la fe en Él y nos mantiene perdonados y limpios. Sí, pero Cristo es el que recibe todo el crédito por
limpiarnos y por mantenernos limpios de nuestros pecados. Él hizo todo. Gracias por sus preguntas. Entonces, tenemos muchas otras manos levantadas acá. Luis, por favor, Luis tenía pregunta. ¿Cuál es su pregunta, Luis? Mi pregunta, pastor, es cuando nosotros damos a conocer, o sea, cuando estamos evangelizando, o sea, es factible usar la ley y el amor de Dios, o sea, la ley y el evangelio. No sé si me escuchó. ¿Puede repetirlo? Había otro micrófono abierto, entonces, ¿puede repetirlo? O sea, mi pregunta es que cuando nosotros estamos evangelizando, podemos usar la ley y el evangelio, porque eso es lo que hizo Natán, porque el evangelio le mostró el pecado y enseguida él demostró también que Dios le había perdonado. Esa Sí, sería mi sí. pregunta. Debemos usar el mismo método cuando nosotros estamos evangelizando. Usar la ley para hacerles ver su pecado y su necesidad de un Salvador. Y luego asegurar, una vez arrepentido, asegurar que Jesucristo pagó por sus pecados. Y bueno, cada individuo con quien hablamos de Dios va a tener un corazón diferente. Tal vez algunos ya están viviendo tristes y sintiendo la culpa de sus pecados. Si ese es el caso, compartimos solo el evangelio con ellos. Pero si hay alguien que no reconoce su pecado o no siente tristeza sobre ello, no compartimos el evangelio con esa persona. Antes compartimos la ley para que se dé cuenta que es pecador y necesita a un Salvador. Luego compartimos las buenas noticias del evangelio. Así que sí, gracias por señalar eso. Está bien también en nuestro Gracias, pastor. evangelismo de otros usar el mismo formato, el mismo método que utilizó Natán. Gracias. Ok, muy bien. Gracias a usted. Escuchemos ahora Magda tiene pregunta. Magda, por favor. Gracias, pastor. Bueno, pues mi pregunta era igual, pero mire que me la acaba usted de responder, pastor, porque ese tic para mí es como un tic, ¿cierto? De la equivocación que podemos tener al compartir la palabra. Porque lo dijo usted muy sabiamente. Cada corazón, o sea, cada persona es un mundo, un corazón, o sea, con cantidad de cosas diferentes, aspectos diferentes, y no puede ser. No puedo llegar yo con la misma fórmula, digámoslo así, ¿no es cierto? La misma fórmula de la ley y el evangelio, o el evangelio o la ley. Entonces debemos tener muy claro y pedir mucha sabiduría precisamente para eso, para cómo dirigirnos y cómo llevar o la ley o el evangelio, o ambas. Cierro ahí eso porque la pregunta ya está resuelta y quiero aportar esto. En el tema, en el ejemplo que Natán, cuando Dios envía a Natán a que hable a David, y él usa ese ejemplo del hombre de su cabrito, que bueno, si bien es cierto, no, yo siendo David y teniendo ese pecado, habiendo cometido ese pecado que él tenía en ese momento, no lo hubiera tenido, no lo hubiera entendido para mí. Sí me dejó ver a mí porque soy una persona que predico mucho, que comparto la palabra, no predico, comparto la palabra mucho sobre el tema del corazón, de cuánto nos cuesta ver para adentro. Cuando yo digo cuánto nos cuesta ver para adentro es analizar mi corazón antes de abrir la boca, antes de juzgar, antes de señalar cómo estoy, o sencillamente hacerlo cada tarde, cada noche, cuando ya voy a terminar mi día delante de Dios para ver en qué he fallado. Eso le pasó a David. Si bien es cierto, el ejemplo no era pues tan ilustrativo ni tan específico, pero él por la mente le pasó que era él. Fíjese que de una vez lo que dice es ya pagará, lo mataré, lo llevaré, no sé, de una vez lo juzga y lo condena al supuesto hombre que había cometido ese pecado sin darse cuenta siquiera que era él. Pero eso nos pasa hoy en día. Eso nos pasa hoy en día. Nos cuesta ver nuestro corazón, nuestros errores, y sí estamos muy prestos a ver los de los demás. Era eso, pastor, Okay. gracias.
Gracias, muy de acuerdo. Y Jesús mismo dijo, ¿verdad? Antes de sacar la paja del ojo de tu vecino, saca la viga de tu propio ojo. Entonces, analizar primero nosotros, nuestros propios corazones y vidas, y luego estar preparados para hablar con otros sobre sus pecados. Muy bien. Ricardo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Ricardo? Por favor. Muy buenos días. Dios le bendiga, profesor. Muchas gracias por el privilegio y también saludo a todos mis compañeros. La pregunta que tengo es, ¿cómo puedo yo, digamos, si estoy predicando la palabra, cómo puedo interpretar este pasaje de la Biblia que dice en Primera de Juan 3:6? Dice, todo aquel que permanece en él, hablando de Jesús, no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Puede ayudarme usted, maestro, a cómo interpretar este versículo? Sí, Por sí, favor. muchas gracias. Yo creo que está hablando ahí, Juan, de la nueva naturaleza que tenemos. El Evangelio produce un cambio de vida y de corazón en nosotros. Ya después de ser perdonados y salvos, no queremos seguir pecando. Y sí, según nuestra nueva naturaleza, recuerden que consistimos en dos naturalezas. La naturaleza nueva que Dios ha creado en nosotros al darnos fe en Cristo y una naturaleza pecaminosa que sigue amando el pecado y odiando a Dios. Y vamos a tener esas dos naturalezas hasta llegar al cielo. Pero hablando de nuestra nueva naturaleza, sí, esa nueva naturaleza no quiere pecar y en sí no puede pecar. Es la vieja naturaleza que nos sigue guiando a caer en pecado día tras día. Entonces yo creo que Juan está hablando de eso, el cambio que Dios obra en nosotros por medio del Evangelio. Bueno, vamos a tomar unas otras preguntas y Estoy por no aquí. aportes. Si van a aportar, no tenemos tiempo para eso hoy. Pero si son preguntas, excelente. Entonces, Nimia tenía una pregunta, por favor. Ah, bueno, profe, ya. No era pregunta, era aportar porque esa mano no se ve. Bueno, ¿qué podría decirle? Sí, la ley está allí para, como dice, para protegernos, para avisarnos que delante de Dios tenemos, pero Cristo lo hizo todo. Esto no quiere decir que sus hijos no podemos, pero como pecar, pero como usted dice, esa es la lucha del cristiano, la naturaleza vieja de la carne con la nueva naturaleza. Pero como dice su palabra, en Cristo somos nuevas criaturas. Esto no quiere decir, porque a veces podemos caer en alguna conversación no muy grata, ¿verdad? Y estamos allí y participamos de esa conversación, puede ser que se esté hablando de otra persona, puede ser de que estamos. Sí, nosotros no podemos llevar el evangelio y señalar, sí, porque tú eres pecador, porque esto, no, vamos a hablarle de ese amor de Cristo y ver si él está en su pecado, decirle pues que Cristo vino a salvarle, a darle una vida eterna si él se arrepiente. Esa debe ser nuestra actitud, de no ir a juzgar con la ley. El Natán lo hizo muy sutil. Si bien es cierto, mire cómo él dice, ese hombre, oye, venía ya con todo lo de la ley, ¿verdad? Para juzgar al hombre. ¿Y qué le dice Natán? Ese eres tú. Y él reconoció, lo importante es que ahí reconoció su pecado. ¿Ve? Y él le dijo, no morirás.
porque iba a ser Gracias. perdonado. Sí, gracias, Nimia. Entonces, hay una diferencia entre juzgar a alguien en nuestra propia mente o aplicar la ley de Dios. La segunda es buena, la primera es mala. Entonces, en ningún momento vamos a creernos superiores a otros. Eso sería juzgar a otros. Pero en todo momento debemos estar listos para aplicar en amor la ley de Dios a un pecador que no reconoce su pecado, porque eso es necesario, como vimos en el caso de Sí. Natán. Sí, ok. Bueno, vamos a tener que seguir aquí, amigos, porque ya hay falta de tiempo. Los que tienen sus manos levantadas, guarden sus preguntas hasta el final de la lección y podemos tomarlas en ese entonces. Así que, un resumen profundizando un poco más sobre este tema. Las dos enseñanzas principales de la Biblia, como hemos visto, son la ley y el evangelio. Y necesitamos los dos a lo largo de nuestras vidas. La ley es lo que Dios quiere y no quiere que hagamos, pensemos y digamos en nuestras vidas. Y vimos ya muchas veces el propósito principal de la ley es mostrarnos que no estamos a la altura de los estándares perfectos de Dios, que hemos pecado y que no podemos salvarnos nosotros mismos. La ley, el mensaje de la ley es que Dios odia tanto al pecado como al pecador. Y en su justicia necesita castigar al pecador. Pero el mensaje del Evangelio nos dice también que Dios ama al pecador. Y el Evangelio son las buenas noticias de que Dios ha hecho todo en la obra de Jesucristo para salvarnos de nuestra situación desesperada del pecado. Este es el mensaje también que incluye la buena noticia que desde la eternidad Dios nos amó y ha escogido para ser salvos en Cristo, que en el tiempo Dios envió a Cristo como nuestro sustituto y Él vivió la vida perfecta que no hemos podido y murió bajo nuestro castigo para salvarnos de eso. Ahora, por medio de la fe, el mensaje del Evangelio es que somos perfectos y santos en los ojos de Dios por causa de Cristo, por causa de Cristo. Entonces, como ustedes han mencionado, es difícil saber cuándo uno debe de aplicar la ley y cuándo uno debe de aplicar el Evangelio. Y desgraciadamente en muchas iglesias se les enseña a ustedes, a los creyentes, a hacerlo de forma mala, a obligar obediencia con la ley en vez de con el Evangelio. Entonces, esto es algo que el Espíritu Santo les va a ayudar a hacer mejor en sus propias vidas y con otros por medio de su estudio de la palabra. Pero si van a recordar una regla fácil, sencilla de esta clase, que sea la siguiente. Dios quiere que apliquemos la ley hasta el arrepentimiento. Y luego el Evangelio al arrepentido. Tal y como vimos con Natán y David, ¿no? Natán compartió la ley hasta que David reconoció con tristeza su pecado. Y luego dejó de utilizar la ley y proclamó evangelio. Dios te ha quitado tu pecado, no vas a morir. Luego habló sobre lo que vendría después en su vida y eso también es apropiado. Uno puede hablar de los siguientes pasos, o sea, cómo demostrar gratitud para el perdón, animarle a no seguir pecando con la palabra de Dios, pero aplicamos la ley hasta que se arrepienta uno. Si no se arrepiente, no podemos compartir el evangelio con esa persona, porque eso sería asegurarle de un perdón que él no ha recibido. La Biblia misma dice que uno que no se arrepiente no será perdonado.
Entonces aplicamos la ley hasta que se arrepienta y luego inmediatamente aplicamos el evangelio al arrepentido para consolarle. Bien, también hay que tener cuidado de aplicar la ley cuando en realidad Dios no ha dado ley. Este es un enfoque de otro curso, se llama el legalismo, que ustedes van a tomar. Pero esta palabra, adiáfora, significa un asunto sobre el cual Dios no ha mandado ni prohibido. Entonces, vamos a utilizar un ejemplo aquí, ¿verdad? Dios ha prohibido tener una cruz en su casa. En sí, no. Vimos cuando estudiamos el segundo mandamiento, y el primer mandamiento también, que esa prohibición no es sobre cualquier tipo de imagen. Hasta Dios ordenó a Israel a hacer imágenes en ciertas ocasiones. Era sobre adorar, honrar a una imagen. Entonces, algunas iglesias dicen, Dios no quiere que tengas una cruz en tu casa, ese es pecado. Tenemos que decir, espera, eso en realidad es adiáfora. Dios no manda ni prohíbe que tengamos una cruz en la casa. Entonces tenemos que preguntar si uno la tiene, ¿cuál es su motivo? ¿Está adorando esa cruz o está utilizándolo como recordatorio nomás? Pero no debemos prohibir como pecado algo que Dios no prohíbe como pecado. Eso sería culpar una conciencia sin necesidad, ¿verdad? Y hay otros ejemplos de eso que ustedes van a aprender en otro curso en el legalismo, sobre el baile. Por ejemplo, Dios en su palabra no prohíbe todo tipo de baile. Entonces no debemos convertir ese en una ley que no es bíblica. Bien. Ok, ahora vamos a contestar esta pregunta. Yo quiero que ustedes se dividan en grupos pequeños para hacerlo también. Vamos a dividirlos en grupos pequeños y platiquen sobre la siguiente pregunta. ¿Por qué necesitamos aplicarnos la ley y el evangelio repetidamente a lo largo de nuestras vidas? Recordando el propósito de cada uno, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos aplicarnos la ley y el evangelio repetidamente a lo largo de nuestras vidas? Ahora les voy a dividir en grupos pequeños. Ya está. Favor de hacer clic y aceptar la invitación al grupo pequeño y ahí habla de esa pregunta. ¿Por qué nosotros necesitamos aplicar tanto ley como evangelio a nuestros corazones a lo largo de nuestras vidas? Repetidamente. Ahí está. ¿Por qué necesitamos aplicar la ley del Evangelio a nuestros propios corazones y nuestras propias vidas a lo largo de la vida, repetidamente? Vamos a dividirlo en tres puntos diferentes. Primero, si somos creyentes, ¿por qué necesitamos la ley? Pues lo seguro es que ya no vivimos bajo la condenación ni la obligación de la ley. Eso está clara en la Biblia, que por medio de la fe en Cristo somos salvos de eso.
Pero seguimos con una naturaleza pecaminosa y cometemos pecados de pensamiento, palabra y acción día tras día. No queremos seguir pecando, ya somos nuevas criaturas en Jesús, pero sucede, ¿verdad? Tenemos que confesar eso. Y la ley nos ayuda a ver esos pecados para poder arrepentirnos de ellos y así pedir perdón por ellos. Si no aplicamos la ley, podríamos cegarnos a esos pecados. Podríamos, como David, quien era creyente, cometer un pecado y no darnos cuenta de lo serio que lo que acabamos de hacer es nuestra relación con Dios. La ley nos ayuda a ver el pecado y arrepentirnos de él. Entonces necesitamos seguir usando la ley para ver los pecados que entran a nuestras vidas por el corazón, por las palabras, por las acciones y arrepentirnos de ellos diariamente. Ahora, la siguiente pregunta es si somos creyentes porque necesitamos el Evangelio. Uno podría decir, pues ya saben ustedes que Cristo murió por sus pecados, no necesitan seguir escuchando eso. Pero eso sería un error enorme. ¿Por qué? La Biblia misma dice que necesitamos seguir recordando las buenas noticias sobre Cristo a lo largo de nuestras vidas por estas razones. Primero, el Evangelio no es un mensaje natural a nuestros corazones. La ley sí la es. Recuerdan que en la primera clase vimos que la ley de Dios de cierta forma está escrita en todo corazón humano. Por eso casi toda cultura prohíbe el matar, por ejemplo, porque tenemos cierto conocimiento de lo que Dios quiere y que somos culpables si no lo cumplimos. Eso viene naturalmente a nosotros. El Evangelio no. Las buenas noticias de perdón y salvación en Cristo no existe por naturaleza en nuestro corazón. Dios lo revela en su palabra. Entonces necesitamos escuchar el Evangelio en la palabra día tras día, porque sin ese mensaje podríamos desesperarnos del amor y el perdón de Dios. Imaginen si después de arrepentirse de su pecado, Natán, en vez de decir, Dios te ha perdonado, no vas a morir, simplemente guardó silencio y se fue. ¿Cómo sentiría David? Llegaría a la conclusión que Dios ya no lo amaba y no lo perdonó y que él estaba perdido por lo que hizo. Eso es donde todos nosotros llegaríamos si dejáramos a escuchar el Evangelio. Nos desesperaríamos. Veríamos nuestro pecado con la ley y viviríamos en culpa, en vergüenza y desesperados porque pensaríamos que Dios nos ama, no nos perdona por lo que hemos hecho. Así que necesitamos seguir escuchando el Evangelio para consolarnos, para traernos paz, también para fortalecer nuestra fe en Cristo. El Evangelio obra la fe en Jesús. Si yo quiero una fe más fuerte, necesito escuchar más sobre Cristo y lo que Él ha hecho para salvarme. No solo eso, el Evangelio nos empodera para vivir vidas que agradan a Dios. Vimos que un mal uso de la ley es usarlo para tratar de mejorar el comportamiento de uno. No, tú tienes que obedecer, tienes que mejorarte. El Evangelio es lo que nos empodera para transformar las vidas, no la ley. El Evangelio cambia corazón y comportamiento. Entonces, por esa razón también necesitamos seguir escuchando el Evangelio. Es como la gasolina, el poder para vivir una vida que agrada a Dios. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo me aplico la ley? ¿Cuándo el Evangelio? Ya vimos en el caso de David y Natán,
cuando Natán aplicó la ley con David y cuando Evangelio. Y haciéndolo con nosotros mismos es igual, ¿verdad? Si estoy seguro en mis pecados, o sea, si estoy pecando y no me da tristeza, no me molesta, si pienso que no es tan gran cosa hacer un pecado, necesito escuchar la ley. Si estoy triste o con miedo por mis pecados, si estoy arrepentido por lo que hice, entonces necesito aplicarme el Evangelio, ¿verdad? Así que necesitamos los dos mensajes a lo largo de nuestra vida, todos los días. Examinar nuestros corazones con la ley, arrepentirnos de nuestros pecados y con el Evangelio consolarnos, que somos perdonados y amados por Dios por causa de Cristo. Pero especialmente si yo llego a darme cuenta, yo ya no estoy molestado por mis pecados, entonces debo buscar pasajes de la ley que hablan de la seriedad del pecado y lo que merezco por lo que estoy haciendo para arrepentirme. Y luego cuando estoy triste o tal vez con miedo que Dios me va a castigar, necesito escuchar el Evangelio, el consuelo. Y no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Dios te perdona, te salva en Cristo. Ok. Bueno, yo creo que vamos a terminar con ver unos versículos de Evangelio que nos hablan de formas maravillosas sobre el perdón que tenemos en Cristo. O sea, cuando ustedes están buscando, yo necesito ser consolado, necesito saber que Dios me ama, me perdona. Estos serían unos versículos excelentes de buscar. Entonces vamos a ver estos versículos, hacer tres, si quieren, pueden apuntarlos para su propia vida devocional, de meditación en la palabra. Cuando ustedes necesitan un versículo de evangelio para fortalecerse, consolarse, ¿dónde van a buscar? Aquí hay algunos que son muy, muy buenos. ¿Alguien podría leer Salmo 103:12? Tan Dice lejos de Salmo, nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Qué buena noticia. Esto es lo que Dios hizo con nuestros pecados en Cristo. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? Bueno, si yo te envío en una misión de buscar el oriente, es una misión eterna, ¿verdad? Porque vas a estar viajando en el globo, es un círculo, ¿no? Entonces nunca hay un fin, nunca puedes encontrar el oriente. Eso quiere decir, ¿qué tan lejos de nosotros Dios ha echado nuestras transgresiones en Cristo? Infinitamente lejos. Ya no está. Dios no los considera porque Cristo pagó por todos ellos. Qué buena Amén. noticia, ¿verdad? Amén. Muy Gloria a bien. Dios. Sí, sí, sí. Salmo 32, versículo 1. ¿Quién quiere leer este versículo? Dichoso Amén. aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Que habla de borrar nuestros pecados. En Cristo Dios borra nuestros pecados. Si hubiera una cuenta, ¿verdad? Que Dios está manteniendo una cuenta de todo lo malo que hemos hecho. Cuando Cristo llevó nuestros pecados a la cruz y pagó por ellos, es como que Él borró todo eso de nuestra cuenta. Por medio de la fe en Cristo, así somos perdonados. Dichosos somos por medio de la fe en Cristo, que Él nos ha borrado nuestros pecados. ¿Alguien puede leer Jeremías 31 o 34?
yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Okay. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto. Dios lo llama así, el nuevo pacto. Y Jesús, la noche antes de morir, habla de su sangre del nuevo pacto. O sea, su sufrimiento y muerte en la cruz ganó esto por nosotros. ¿Qué ganó por nosotros? Dios dice, no me acordaré más de sus pecados. Increíble, ¿no? Dios es el único que tiene una memoria perfecta. Él todo lo sabe. Pero Él dice aquí, por causa de mi Hijo y la sangre que Él derramó en la cruz por ti, yo olvido tus pecados. Te voy a tratar como si nunca hubiera existido esos pecados. Dios olvida nuestros pecados por causa de Jesús. Otros versículos lindos. ¿Alguien puede leer lo que está en la pantalla? Yo, pastor. Sí, Wilber, por favor. ¿Qué Dios hay como tú que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Amén. Ok, muchas gracias. Entonces hay una linda descripción del carácter de Dios, de su amor, de su perdón, pero luego describe el perdón de Dios como arrojar al fondo del mar todos nuestros pecados. Ustedes han escuchado tal vez de las profundidades del mar. Hay ciertos lugares del océano donde el mar es más profundo que la montaña más alta en la Tierra. O sea, son como 8.000 metros o 9.000 metros, no recuerdo, de profundidad. Nadie puede llegar a ese fondo porque no es posible, es tan profundo. Y aquí dice que Dios arroja en Cristo nuestros pecados al fondo del mar. Nadie puede volver al fondo para traerlos arriba. Están ya, o sea, desaparecido para siempre en Jesús. Muy bien, Colosenses 2:14, ¿alguien más puede leer? Amén, pastor. Sí, Colosenses 2:14 dice, en el nombre de Jesús de Nazaret, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. qué buena noticia aquí tenemos, ¿verdad? O sea, es otra forma de describir el perdón que Cristo ganó por nosotros y lo describe como una deuda. Con cada pecado estamos acumulando más deuda con Dios porque no estamos viviendo como debe uno vivir. Entonces, cada día estamos acumulando más deuda. Pero ¿qué hizo Dios con esa deuda? Él mismo la pagó en Cristo. Tomó toda la deuda que debíamos y la clavó a cruz. Ahí Cristo lo canceló con sufrir el castigo que merecíamos por nuestros pecados. Así que sí, las palabras, unas de las palabras últimas que Jesús dijo de la cruz, consumado es. Él estaba diciendo con esas palabras, yo pagué cada centavo de tu deuda. O sea, ya se terminó. Yo pagué todo lo que ustedes debían. Ahora Dios cancela
sus pecados. Muy bien, yo creo que ahí vamos a terminar por cuestiones de tiempo. Hay otros versículos que ustedes pueden buscar en su propio tiempo. Gálatas 3, 26 al 27. Apocalipsis 2, versículo 7. Filipenses 4, 3. Y hay muchos más. El punto es que Dios nos asegura de tantas formas, de tantas maneras, que nos ama y nos perdona en Cristo, porque Él quiere que seamos fortalecidos y consolados con ese evangelio que tanto necesitamos escuchar todos los días. Muy bien, vamos a terminar con una oración y luego pueden despedirse los que tienen que irse. Y yo me quedo un tiempo para contestar sus preguntas también sobre el proyecto final o sobre algún tema de esta clase o cualquier tema del curso. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias que traes nuestros pecados a la luz de tu palabra con la ley, porque así nos damos cuenta de lo mucho que debemos en nuestra relación contigo y lo que merecemos por no vivir como debemos. Pero te damos gracias que en el Evangelio nos aseguras de muchas formas diferentes que tú nos amas y Cristo ha ganado perdón para todos nuestros pecados. Ya nos miras como santos hijos queridos por causa de Jesús. Que utilices estos dos mensajes para guardarnos en la verdadera fe en ti todos los días de nuestra vida, hasta que, por medio de la fe, te veremos con nuestros propios ojos en el cielo. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. 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 Pastor, me despido. Gracias. Okay. Gracias, María del Rosario. Que tenga lindo Gracias, día. Dios pastor. te bendiga mucho. Bendiciones. Gracias, pastor. Igualmente. Bendiciones, Gracias. pastor. Bendiciones para todos mis hermanos en Cristo. Nos vemos pronto. Bendiciones. Igualmente, igualmente. Amén, Sí, amén. gracias. Le tengo una pregunta, profe. Sí, Perdón, esperemos buen día, gracias, pastor. A usted, Magda, gracias. Dios le bendiga mucho. Pedro, vamos a esperar unos segundos más para que otros puedan despedirse. ¿Está bien? Amén, amén.